Venga, que es martes y tenemos que hablar de historia y me encanta esta sección Jaeneando con Joaquín Cruz Quintás. Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que muchas jienenses desconocen absolutamente, y es que detrás del retablo de San Bartolomé hay algo. Sí, casi todo el mundo desconoce. Casi todo el mundo desconoce, diría yo. Y son las pinturas murales del siglo XV que se encuentran ocultas completamente detrás del retablo del altar de la iglesia, del altar mayor de la iglesia de San Bartolomé. Madre mía. Bueno, es verdad que Joaquín Cruz Quintás me hacía llegar unas fotografías antiguas. Es increíble. Bueno, a ver, explícanos, Joaquín, ¿cómo se descubre? ¿Cuándo se descubre? Bueno, pues la primera noticia que existe de estas pinturas es de 1928. Don Alfredo Cazabán, en la revista de Lope de Sosa, una auténtica joya para conocer de la historia y del patrimonio de toda la provincia, ¿no? Hace mención ya, ahora vamos a leer el texto en un parrafito corto, ¿no? La primera noticia, ¿no? Hace mención de que habían aparecido en unas obras de consolidación del retablo. Bueno, pues detrás del mismo, al desmontar algunas tablas, pues habían aparecido unas pinturas murales alusivas a la vida de San Bartolomé, que es el santo titular de la iglesia, ¿no? Entonces, el párroco de entonces era Pedro Solís, hombre de sensibilidad, pues enseguida avisó al presidente de la Comisión Provincial de Monumentos para dar cuenta de lo que había visto. Otro a lo mejor lo hubieran dicho, bueno, tira para adelante que son cuatro pinturillas. Son cuatro pinturajas. Exacto, pero bueno, tuvo esa sensibilidad y bueno, pues ahí aparecieron borradas, desconchadas, evidentemente, con signos de, bueno, pues del paso del tiempo y no solamente eso, sino de haber sido, bueno, pues trastocada un poco por la colocación del retablo de Sebastián de Solís en 1582, ¿no? Algunas cortadas también, sobre todo por eso. Y entonces, bueno, lo que aparecen son 10 figuras encuadradas por unas cintas, unas inscripciones con letra gótica, una inscripción gótica, pero claro, eso es lo que se ve. Solamente se desmontó la parte de abajo del retablo, por lo tanto seguro que hay más. En la parte central, en la parte superior, seguro que tiene que haber más oculta a los ojos de todos. Que tiene que ser mucho más grande, claro. Ahí quitaron parte de las tablas del retablo y entonces es lo que se vio, pero que ahí detrás puede estar seguro. Lleno, ¿no? El problema es que, claro, tenemos delante un magnífico retablo de Sebastián de Solís, nada menos, y claro, ese es su lugar, pero quizá... por cierto, que fue restaurado no hace muchos años, hace poco, quizá llegará el momento en que se pueda desmontar y se puedan salvar esas pinturas, catalogar, incluso llevar a un museo, no sé. Bueno, ¿se pueden extraer? Sí. Es posible, no lo sé, en fin, a ese nivel técnico no llego, pero yo entiendo que sí, Vale. Has descrito de una forma bastante... Bueno, es que tengo aquí las fotos y estoy alucinando. Has descrito de una forma bastante importante. Bueno, ahora hablamos del redescubrimiento, efectivamente. Y luego, ¿cómo son, no? Estaba diciendo, ¿cómo son esas pinturas? Porque esas fotografías que... Porque claro, ¿cómo le explicamos a la gente que está oyendo la radio? Va a tener que subirla a la web, lo sabes, ¿no? Sí, es que es verdad. Además es que son una joya, ¿eh? Sí. Bueno, viene un redescubrimiento, ¿no? Los años 60. Eso queda tapado, ¿no? Entonces luego hasta los años 60, 1961, pues se retiran relieves del primer cuerpo, el tablero central, en una obra de consolidación del altar mayor, y entonces también tuvimos la suerte de que el párroco era, en este caso ya no sensible, sino un erudito como don Andrés Molina Prieto, un auténtico intelectual. Lo que hace es avisar a don Rafael Ortega Sagrista para darle cuenta. Don Rafael Ortega Sagrista se planta allí corriendo, sube por el andamio como puede, le hace fotografía, analiza lo que ve y nos da esa descripción de lo que, bueno, ahora podemos comentar. Bien, pues explícanos cuál es esa descripción que hace Rafael Ortega Sagrista. Bueno, al final Rafael Ortega Sagrista siempre estaba por medio, ¿eh? Sí, hombre, don por Rafael, fortuna. Efectivamente, por fortuna. Evidentemente la labor que realizó de descubrimiento de buena parte de la historia de Jaén, bueno, la debemos muchísimo, ¿no? Vamos. Le debemos muchísimo. Entonces, bueno, lo primero que aparece aquí es una figura central que se cree más que notorio y probable, ¿no? Que representa a San Bartolomé, Natanael también en los Evangelios, revestido como obispo, porque viste capa pontifical. Tiene además unos dibujos que don Rafael pues pondera mucho, dice que son de gusto exquisito, y tiene un libro voluminoso que seguramente representa el Evangelio de San Mateo. San Bartolomé predicó en Armenia
precisamente el Evangelio de San Mateo según la tradición. Ahora hablaremos de alguna de los libros en los que se puede basar toda esta historia, ¿no? Y que se aprecia aquí también que está cerrado con broches y con una cadena. Es una figura que está incompleta porque precisamente ahí el muro fue cortado para instalar el camarín del retablo, el camarín que tiene más profundidad, donde se encuentra la imagen de San Bartolomé, la escultura de San Bartolomé actual, que por cierto no es la original del retablo, porque el retablo en la guerra, allí estuvieron instalados refugiados del frente de Córdoba, si no recuerdo mal, efectivamente, y bueno, algunos hicieron destrozos. Lo que son las imágenes exentas, no las tablas, las imágenes exentas, todas las imágenes exentas del retablo, salvo las del ático, la parte superior, que es el Calvario y tal, no son las originales, ¿no? Fueron reconstruidas, en fin, las originales imagino que serían también de Sebastián de Solís. Claro, sería todo Sebastián de Solís. Y también una de las tablas, la de la izquierda, que era el nacimiento del Señor, ahora hay una alusiva a la vida de San Francisco, que puede tener también, si queremos, una connotación con el convento de San Francisco, de donde procede la cofradía de la Inspiración. Claro, bueno, claro. Si queremos hacer esa vinculación, que es fortuita. Que hablamos en su momento de ello, sí, señor. Y por supuesto la imagen de San Bartolomé del retablo central, que es formidable y atribuida además a José de Medina. Nada menos, el mismo autor que el Cristo de la Expiración. Esa procede de la iglesia de San Pedro. Pero bueno, cerrando el paréntesis, volvemos a la descripción que estamos viendo. Digo que claro, pues ese camarín donde está la imagen de San Bartolomé, pues tiene más profundidad, un camarín donde se puede hacer. Por lo tanto, ahí lo que se hizo fue penetrar, cortar esas pinturas para hacer el hueco. Vale. Y entonces ahí encontramos, pues que esa parte está completamente cortada, ¿vale? Luego en el lado del Evangelio, o sea, en la parte izquierda, conforme miramos al altar mayor, se ve a un obispo con un semblante amable, ¿no? Acompañado por una niña adolescente, ¿no? Que tiene un aura, un halo de santidad, ¿vale? Aquí, bueno, podemos establecer alguna hipótesis. También aparecen servidores, uno de ellos con un báculo y otro, y esto también nos puede ayudar para datar las pinturas, tiene un sombrero muy habitual en la época de Enrique IV. Amigo. Y eso nos estamos refiriendo a... Y entonces estamos hablando pues, de la mitad del siglo XV aproximadamente, siglo XV sin duda, mitad del siglo XV seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser lo que se representa aquí? Bueno, pues hay la hipótesis que, digamos, más plausible o que tiene más opciones de ser la cierta, es que sería el milagro de la curación de la hija del rey Polimio de Armenia, a donde había ido a predicar San Bartolomé, aunque por otra parte, claro, una niña que estaba endemoniada, como tiene un halo de santidad, bueno, podía generar dudas, pero yo creo que sí. En cualquier caso puede ser que después de haber sido liberada del demonio, pues se representara ahí con esa aura. ¿Y cómo se representa? ¿Es decir, un bautismo o cómo? En ese caso aparece, todavía no el bautismo, aparece en otro lugar. Vale. Aparece simplemente al lado, ¿vale? Y luego en el lado de la epístola, es decir, el de la derecha, ¿no? Conforme miramos al altar mayor, digamos que es la escena más evidente, un San Bartolomé, y aquí sí aparece un hombre de cabello oscuro, con la barba partida, en las vestiduras blancas, coincidiendo con las hagiografías tradicionales. Y ahí sí aparece un bautismo, ¿no? Un bautismo además real, digamos, con la realeza, porque el santo sostiene un jarro, como bautizando a tres figuras desnudas con coronas reales, en este caso un hombre y dos mujeres. La estás viendo, ¿no? Sí, estoy alucinando, vamos. Y entonces vemos que tiene ahí una pila bautismal en forma de concha, ¿no? Y ahí, pues es muy probable, yo diría seguro, que representaría el bautizo del rey Polimio, la reina y su hija, tras la conversión de la familia, ¿no? Y por lo tanto, en general, del reino, ¿no? En general al cristianismo, ¿no? Entonces, esto es lo más probable, indudablemente, que se represente aquí. Bueno, es absolutamente increíble lo que hay ahí Lástima detrás. Que esté completamente oculto, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad? Porque tú navegas mucho por el mar de San Bartolomé, yo lo sé. Entonces, no sé. Ese es mi puerto. Emocional y espiritual. Ahí está. Bueno, pues no lo sé si habrá en algún momento alguna posibilidad de que lo veamos tú y yo. La vida, en fin, va muy rápida y depende y de no lo que vayas a vivir, ¿no? La vida es muy rápida y no sabemos, pero de momento lo veo complicado. Además, el retablo ha sido restaurado recientemente, tenemos ahí esa gran joya. Y no es la única, esto del siglo XVI, no es la única joya, volviendo al siglo XV, que tenemos en la iglesia de San Bartolomé. A ver. Porque la pila bautismal nada menos que también es del siglo XV y de cerámica.
Las muy poquitas que se conservan de esa época. Entonces una de las joyas también con una inscripción gótica circundándola. Venga, que nos quedan un par de minutos. ¿Me puedes decir algo de San Bartolomé? Es decir, porque claro, todo el mundo está diciendo, bueno, si allí había en el siglo, mitad del siglo XV, es decir, 1450, arriba abajo, ya había ahí unas pinturas que se hicieron, es porque esa iglesia tiene bastante historia. Bueno, esa iglesia es probable que proceda de una mezquita, ¿no? Lo que tenemos actualmente un templo en gótico mudéjar. Es decir, el estilo mudéjar sabemos que es, digamos, la estética del arte islámico aplicada en época cristiana, ¿no? Que era símbolo también de prestigio en algunos ámbitos, en muchos ámbitos. Y principalmente, bueno, tenemos muchos elementos interesantes. Tenemos el retablo de 1582 de Sebastián de Solís, que es una auténtica joya, ¿no? Que luego fue dorado en la época de Sancho de Ávila, a principios del siglo XVII, 1610 aproximadamente. Evidentemente el artesonado de principios del siglo XVI, de estilo mudéjar, es una auténtica maravilla. Por supuesto, tenemos que destacar el mejor Cristo, uno de los mejores, sin duda, del siglo XVIII en España, como el Cristo de la Expiración, de José de Medina, ¿no? Y bueno, en general luego tenemos un interesante retablo donde estaba la Virgen de la Aurora o de Alba, que es donde actualmente está, bueno, desde después de la guerra, la Virgen del Carmen, también vinculada a mí porque es la que da nombre a mi instituto y la patrona de mi instituto, la Virgen docente, la Virgen de los profesores. Por lo tanto, ya digo que San Bartolomé es mi puerto. Madre mía, es que muchas veces pasamos por la puerta. Bueno, a mí me encanta esa plaza, desde luego, y me encanta esa iglesia. Y la fachada, ¿no? Atribuida a López de Rojas también. Y una interesante puerta lateral neogótica del siglo XIX que se abrió para que saliera la Expiración, con los pasos de la época. Vale, pero claro, ahora puerta neogótica, pero nueva, ¿no? Regular para salir, ¿eh? Ahora la pasamos regular. Ahí está. Bueno, venga, pues muy interesante sin duda estas pinturas en el ábside de San Bartolomé, de las que nos ha hablado Joaquín Cruz Quintas en Janeando. De verdad me ha encantado, ¿eh? Estaba ahora mismo en un sueño. Me alegro. Bueno, venga, muchísimas gracias, Joaquín. A ti, la semana que viene más.